Pero si me quieres decir que vaya yo a la iglesia, no quiero. No, o sea, no me hagas regresar a la iglesia. Porque en la iglesia fue donde aprendí a drogarme. Bienvenidos una vez más a este podcast que le hemos titulado Advertencia, un espacio donde platicamos sobre prevención, tratamiento, recuperación, todo lo que tiene que ver con el tema de las drogodependencias, conductas enfermizas, conductas adictivas, como le quieran llamar. Es un espacio donde hemos tenido desde testimonios muy impactantes, doctores, gente en recuperación, un poquito de todo, ¿verdad? Les agradezco mucho sus comentarios, sus críticas, todo lo que ustedes puedan escribir, compartir, apoya mucho al canal para seguir compartiendo este mensaje de aliento, de esperanza, de fe, de transformación, de prevención. Bueno, en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con una persona que no he tenido la fortuna de conocerla un poco más, pero dicen por ahí que el árbol se conoce por los frutos. Y aunque hemos coincidido en algunos lugares, hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a una persona que fue transformada y que hoy dirige una distinguida congregación aquí en la ciudad de Hermosillo. Y bueno, sin más preámbulos, Pastor Abraham, pues qué gusto poderte tener aquí, mano. No, hombre, gracias por la invitación, Tato, gracias. Para mí es el gusto poder compartir acá con ustedes. Gracias por invitarnos y por hacer el espacio posible. ¿Cuántos años tienes, Abraham? Y ya empezamos mal. Tengo 36 años. Fíjate, 36 mi edad, años. mano. Sí, somos de la edad. Sí. Sí, pues allá anduvimos allá en las loqueras. Pero hoy haciendo locuras para Dios. Oye, fíjate qué interesante, o sea, 36 años y ya tienes esa responsabilidad de dirigir familias. Sí, gracias a Dios, creo que ha sido posible el poder impactar ahí una parte de la sociedad. Dios nos ha dado el privilegio. Tenemos ya 8 años. Cuando tenía 28 años empezamos con esta locura de hacer iglesia y ha sido toda una bendición, un crecimiento, procesos interesantes, pero siempre en alegres por todo lo que hemos vivido. Fíjate, ya puenteo contigo en eso porque nosotros también tenemos aquí 9 años en la organización. A los 28 años me casé y empezó la travesura todo. Esta que no sabemos dónde va a terminar, ¿no? Oye, pero regreso al punto. Qué interesante. Y esto es algo personal que tal vez no viene en el guión, pero es una buena curiosidad. ¿Cómo vive un pastor la presión de tener que caminar ahora sí en obediencia o por una línea, ¿no? Porque todos te están viendo, o sea, sí. Todas las familias te ven ahí. Sí, fíjate que en un inicio creo que entras en conflicto porque quieres quedar bien con todos. Órale. Pero después entiendes que no puedes quedar bien con todos y que no puedes dejar de ser tú también. Es algo que, por ejemplo, con el staff que tenemos, siempre se les ha comentado eso, ¿no? Ustedes tienen el trabajo de identificar cuándo está hablando Abraham pastor y cuándo está hablando Abraham amigo. Y así lo vamos a disfrutar. ¿Sí me explico? Así vamos a hacer de esto más ameno. Y ellos tienen ese trabajo. Y yo les digo, esa es tu responsabilidad. Saber cuándo yo estoy hablando desde el tema espiritual y saber cuándo estamos disfrutando un momento y eso ha ayudado no solamente a nosotros como pastores a disfrutar esto, sino también a la gente, a entender que esto se trata de disfrutar, de estar contentos, de estar alegres, pero que hay momentos de seriedad, ¿no? Que hay momentos como que, a ver, está bueno, ya nos reímos, vamos a lo que Qué nos bonito, toca, ¿no? Lo voy a tomar eso, porque eso yo creo que te permite disfrutar a tus camaradas, sí. O sea, el trabajo en equipo es trabajar con amigos, ¿no? Sí. Y qué padre tener esa madurez de decir, hoy estamos una carne asada y podemos disfrutar al pastor, al amigo, al conocido con el que podemos bromear, pero en el momento de trabajo, todos trabajamos y le damos la seriedad y nada anda con sentimentalismo ni nada, o sea, le sacamos la chamba, ¿no? Sí, ahí la gente... pues el equipo que tenemos ahorita es como que un equipo muy sólido y lógicamente hay momentos donde hay personas que entran, ¿no? Al círculo y empiezan las preguntas, pero ¿y por qué con ellos sí y nosotros no? Y yo creo que es en base a la confianza, no al hacer menos a las personas, sino que hay gente
que ha aprendido a poder verte en desnudez, por así decirlo, pero saben y respetan tu postura, ¿no? Que tú tienes pues ese llamado de parte de pastor y están como respetando eso, pero no tengo ningún problema con que seas Abraham, ¿sí me explico? O sea, Y yo creo que eso le sucedió a Jesús, ¿no? O sea, los 12 con los que él dormía, convivía, Sí, reía, lo regañaba, pasaba. Yo creo que lo conocían al derecho y al revés, ¿no? Así es. Y también había mucha gente con la que él se relacionaba, pero pues su grupo era su grupo de intimidad, que yo creo que todos debemos de tener un grupo así especial. Ajá. Te hago una pregunta aprovechando, ¿ah? Dale. ¿Cómo logras, a ver si puedo expresarme correctamente, cómo logras que la gente a la que tú pastoreas siga a Jesús en lugar de Abraham? O sea, ¿cómo manejar esa parte? Porque al final de cuentas eres un líder, la gente sigue al líder, pero llega un momento en el que creo yo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, no sé si estemos de acuerdo, que la función es que sigan a Jesús, porque Él es el perfecto, pues, ¿no? ¿Y cómo logras eso, mano? Yo creo que el secreto siempre va a ser en hacer morir al Abraham. Que Abraham muera. Porque si no muere, pues nunca se va a ver Jesús. Entonces es por eso que mucha gente sigue al líder, pero no sigue a Dios. Y cuando nosotros como líderes hacemos ver a la gente que nosotros también estamos en ese movimiento, estamos en ese proceso, estamos en ese morir, los estás dirigiendo hacia una meta, ¿no? El tema de nosotros como iglesia trata mucho de Jesús. Es como que el tema de inicio, pero también es el tema final. Es con el tema con que tú llegas y te enamoras porque te están hablando de un Jesús, pero también es el tema final. Es a través de tu relación con Él que vas a poder vivir estos cambios y estas transformaciones, ¿no? O sea, qué interesante, ¿no? O sea, que muera el pastor terrenal para que ellos puedan mirar al Salvador eterno, Así ¿no? es. Wow. Es dirigido hacia allá, porque si no, la gente hasta en eso te tropiezas. Llega un punto en que la gente te idealiza tanto. Y creo que en esta vida lo que más nos duele son las idealizaciones que nos hacemos. Es la perspectiva que tú te creas de una persona. Eso es lo que te traiciona a ti, porque tú te la creaste. Tú dijiste, es que esta persona tiene que ser así. Y si no es, claro, ¿a quién le va a doler esa traición, no? Pues a tu mente, porque tú pensaste que iba a ser así. Entonces, lo mejor que tenemos que hacer como líderes y como personas que estamos dirigiendo esto es poder dirigir a Jesús. La idea que tú tengas de Él, te aseguro una cosa, cabe en todas las ideas. Él no falla en ninguna. ¿Sí me explico? Él está perfecto en cualquier punto cardinal que lo quieras ver. Te va a impactar, te va a sembrar, te va a transformar y va a hacer cosas nuevas en ti. Solamente lo puede crear Jesús eso. Nosotros no tenemos esa capacidad. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que es el reto de los ministros de culto, o sea, los que dirigen una congregación. Yo creo que es un reto, ¿verdad? Porque pues son personas que a veces seguimos, son personas que vemos su familia y decimos, bueno, queremos eso también, ¿verdad? Y también a veces pues llegan los reflectores, llegan los seguidores, siempre están debajo de un lente, ¿no? Y es fácil, ¿no? Es fácil caer en ese desliz de empezar a decir, imítame a mí. Y ahí te quedas, ¿verdad? No. Pero como decía Pablo, no, síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Entonces, ser ese conducto pues debe de ser todo un arte. Y yo creo que es un don. Al final del día, tú lo mencionabas hace un ratito, el llamado. Debe ser ese don que tienen las personas para... Hace tiempo leí la definición de sacerdote. ¿Qué es un sacerdote, no? Porque yo soy un sacerdote de mi casa. Y literalmente la definición era una persona que se convierte en un conducto para conocer a Dios. Entonces yo dije, pues todos los que hacemos esa función somos sacerdotes, pues, ¿no? O sea, no tenemos que traer una sotana ni un micrófono. Cualquiera que intentemos llevar a la gente a conocer al Salvador, somos sacerdotes. Entonces... creo que ahí este es el reto que tenemos todos y sobre todo ustedes que tienen un liderazgo muy marcado, ¿no? Sí, pero a final de cuentas tiene que ver también con la humanidad que presentas. ¿Sí me explico? Es a eso al punto la inicial. Naturalidad. Sí. Que te muestres tal y como eres. Sí. Es con el tema que empezamos. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo hacemos? Claro. Pues siendo tú. O sea, enseñándole a la gente
pues que este es Abraham. Esto es lo que hay. Sí, o sea, y el mensaje y la salvación lo encuentras acá, ¿no? O sea, no soy yo quien te va a salvar. Somos simplemente el vaso en la mesa que Dios ahorita está decidiendo utilizar para poder derramar algo, usarlo, tener una función pero un simple vaso. Y hay veces que hasta de barro, vato, o sea, del más corriente, ¿sí me explico? Pero a final de cuentas ahí es donde Dios se está glorificando. Entonces, mostrarle eso a la gente, porque yo crecí en la iglesia, vato, yo crecí, pues soy de una cuna cristiana y como que de repente tanto la gente idealiza como que de repente también nosotros como ministros nos las creemos demasiado, ¿no? Nos creemos los santos de la película y no es así. O sea, entonces, en esa naturalidad que le mostramos a la gente, yo siento que la gente logra identificar pues eso es Abraham, ¿no? Ok, o sea, pero el mensaje cuando está hablando, logro entender quién es Abraham y quién es el mensaje que me está hablando. Cuando no expresas una naturalidad y cuando no eres tú, la gente no va a lograr identificar. Cuando tú estás hablando desde la perspectiva de Dios y cuando tú estás hablando humanamente. Entonces, también por eso es importante poder ser tú y disfrutar esto. Y en esa naturalidad es cuando la gente se puede identificar, claro, ¿no? Porque bien dices el versículo de somos un vaso de barro, dijo Pablo, que tenemos un gran tesoro, ¿no? Yeah. Entonces, pues todos somos barros comunes y la diferencia es lo que Dios deposita en cada uno de nosotros. Y a medida que tú te muestres tal y como eres, pues la gente, toda el gremio que pastorea se puede identificar y sabe que Dios está al alcance de cualquier persona. Yo creo que eso es uno de los éxitos de mostrar la naturalidad de las personas, ¿no? Sobre todo de los líderes. Qué interesante, aprendo. Muchas gracias. Oye, Abraham, ¿cómo llegaste a conocer a Dios? Híjola, pues como te comento, yo crecí en una cuna cristiana. Crecimos en la iglesia. Mis papás se convierten en el cristianismo y empiezan a buscar de Dios y todo esto. Soy el hijo menor de 5. Soy el sorullo, brother, porque mis 4 hermanos son güeros ojos verdes. Entonces, y yo, ¿sí me explico? Entonces, siempre fue la carrilla. Puros europeos. Sí. De hecho, cuando los ven a ellos junto con mi esposa Eli, ellos piensan que mi esposa Eli es la hermana. ¿Sí me explico? Que yo soy el que llegó a la familia, pues, ¿no? Porque Eli también es güera, ojos azules, y entonces es como, pues ella sí parece hermana de ellos, ¿no? Entonces, siempre fue la carrilla, siempre crecí siendo el niño introvertido, porque siempre estuve escuchando esos temas, siempre estuve escuchando oye, ¿qué pasó? Pues estos 4, pues yo creo que este es el único tuyo, ¿sí me explico? O el hijo del lechero, o el hijo... Entonces, toda esa carrilla se presentaba. Tú sabes que aquí en Hermosillo se da ese rollo, la carrilla. ¿Cómo no? Nos pintamos solos. Sí, entonces, yo de niño trataba de pasar desapercibido. Era como que me volvía, si a mí me dejaban en una silla, ahí mi mamá podían pasar 5 horas y yo regresaba y ahí estaba. Wow, porque no quería ser visto, para que no empezara la carrera. O sea, tenías mucha inseguridad. Sí, demasiada. Entonces, el tema de hablar, no, eso a mí no se me daba, no era parte de mí, totalmente introvertido. Entonces, crezco con todo este rollo. Te voy a contar toda la historia. Dale. Porque para poder llegar a la respuesta, ¿no? Entonces, cuando de repente yo veía que papá y mamá nos llevaban a la iglesia y todo estaba muy bien. Todo estaba perfecto, el ambiente de casa estaba bien, no había necesidades, no había conflictos, todo el panorama estaba perfecto. Uh-huh. Pero de repente había momentos donde nos dejaban de llevar a la iglesia y empezaban los conflictos. ¿Tus papás? Sí, empezaban conflictos entre ellos, empezábamos a ver broncas, necesidades en casa. Entonces era como que... Era el indicador. No estamos yendo la congregación. Esto es lo que nos pasa, ¿no? Uh-huh. Pero de niño fui un niño muy... Yo digo niño raro, niño pensante. Yo decía, ¿por qué pasa esto? Pero yo me acuerdo, vato, yo tenía 7, 8 años y yo ya estaba pensando esas cosas. ¿Sí me explico? Era como, ¿por qué si
cada vez que vamos a la iglesia nos va bien porque dejamos de ir, porque nos dejan de llevar. Entonces hubo un tiempo donde papá y mamá dejaron de ir a la iglesia, duraron un buen rato sin ir a la iglesia. Yo ya tengo como unos 11 años. Y en ese momento me empiezan a entrenar porque empiezo a ser seleccionado nacional de básquetbol. Ah, y tengo órale. entrenadores. Y esos entrenadores eran cristianos. Entonces un día me dijeron, oye, ¿qué vas a hacer ahora en la tarde, sábado? Y va a haber una reunión de adolescentes, ¿no quieres acompañarnos? Y yo, ¿son cristianos ustedes? Sí. Y ahí se aceleró algo en mí. Yo tenía 11 años y yo dije, sí, yo quiero volver a la iglesia. Porque yo me acuerdo que cada vez que vamos a la iglesia todo está bien. Entonces en ese momento mis abuelos vivían en casa, mi mamá estaba viviendo en Estados Unidos, mi papá estaba haciendo como que echándole ganas para recuperar la relación. Había conflicto en casa. Entonces yo dije, pues si volvemos, todo esto se va a solucionar. Entonces empecé a ir a la iglesia, después me llevé a mi hermano, luego me llevé a mis hermanas y luego nos llevamos a mi mamá y por último a mi papá. Volvimos a la iglesia como familia. Recuerdo un día que papá nos tomó ahí en la sala, nos pidió perdón y todo por todo lo que había pasado. Pero duró 2-3 semanas, porque papá sufre un accidente donde muere. Entonces, ese momento cuando ya todo iba a volver a caminar bien. Sí. Y había todo un panorama perfecto. Todo se estaba volviendo el ambiente de casa era nuevo, todo estaba siendo renovado, todo estaba siendo restaurado. De repente llegan y nos dan una noticia. Yo recuerdo que eran como las 7 de la mañana y llegan y nos dan la noticia y yo escucho a mi mamá. Yo me estaba preparando para ir a la secundaria. Entonces yo escucho a mi mamá que mi mamá pega unos gritos de llanto en la sala. Y yo digo, ¿qué pasó? Entonces yo salgo de mi recámara y veo 2 personas con el uniforme de donde trabajaba mi papá parados en la puerta, en la entrada. Y yo les pregunto a ellos, mi mamá tirada, llore y llore. Y yo les pregunto y les digo, ¿qué pasó? Y ellos pues lógicamente yo era un morrillo, no me iban a decir la noticia, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Pues tu papá tuvo un accidente. Mi conciencia y mi fe infantil en aquel tiempo, lo que me llevó a hacer fue, me regresé a mi recámara y me hinqué. Y yo le dije, Dios... Por automático reaccionaste así. Sí, yo dije, pues ¿sabes qué? A orar, o sea, a buscar respuestas, ¿no? A buscar algo que nos ayude en todo este rollo. Entonces, en ese momento, me regreso a la recámara y me pongo a orar. Y me acuerdo de la oración. Yo le dije, Dios, ¿sabes qué? Si tú traes a papá con vida, yo te entrego mi vida. Yo te voy a servir para siempre. Mi vida entera va a ser para ti. Entonces, pero por favor, tráelo con vida, ¿no? Sácalo de este accidente que tuvo. Yo tenía 12 años. Era una fe inamovible. Todo estaba surgiendo de la mejor manera. Sí, una fe pura, ¿no? Entonces, de repente yo salgo bien seguro. Dios a mí ya me escuchó. O sea, no puede no haber atendido esta oferta que le acabo de hacer. ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo recuerdo que la casa se empieza a llenar de gente, de familia, de amigos. Mi papá fue una persona muy querida. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá trabajaba en los taxis del aeropuerto. Ah, ok. En esos que llega la gente y los llevaban a Agua Prieta o a Cananea. Como taxis especializados, ¿no? Como servicios especializados. Sí. Entonces, pero mi papá, siempre, el anhelo de mi papá era ser pastor. ¿Se me explico? Entonces, durante mucho tiempo trabajaron con muchas familias, en casa había reuniones y mi papá le encantaba enseñar y compartirle a la gente y todo eso. Entonces, fue una persona muy querida. Yo nunca me he topado con alguien que haya tenido un mal rato con papá. O sea, no, tu papá me hizo esto o pasó. Todos, siempre que me hablan de papá, es risas. Pero estaba llena tu alegría. casa. No nomás la casa, la calle, vato. O sea, tú salías... Y yo salía de mi casa y yo veía tanta gente y yo decía, ¿por qué? Pues ¿por qué están aquí? Si a final de cuentas mi papá va a estar bien. Entonces, como hasta las 8 de la noche de ese día, yo estoy sentado en la calle de ahí de mi casa, en la banqueta, con un amigo de la secundaria. Y en eso, entre el bullicio de la gente, se escucha un silencio. Y la gente se empieza a abrir. Y es la carroza con el cuerpo de papá.
Entonces yo recuerdo que en ese momento yo cerré el corazón y yo volteé arriba y yo le dije, tú no existes. Tú no eres real, o sea, no puede ser que no me hayas dado una respuesta. En ese momento no solamente mi corazón se cerró para Dios, sino que mi corazón se volvió duro. Yo no lloré en ese momento, yo no lloré lágrimas. Y había momentos de desesperación en el caminar de mi vida después de eso que yo quería expresar y no podía, no me salían. Era algo increíble. Entonces después de eso... seguimos yendo a la iglesia, pues mi mamá se agarró de la fe y esa fue su fortaleza. Pero en mí había ecos solamente. Cuando yo llegaba a la iglesia y hablaban de Dios, para mí como una desilusión. Sí, o sea, pues ¿cómo me hablas de un Dios bueno y a mí no me contestó? ¿O por qué es bueno si se llevó a mi papá? Y era el momento perfecto donde todo estaba yéndonos bien. O sea, ya habíamos vuelto, ya nos había pedido perdón. La familia iba a empezar a ser restaurada. Entonces, ¿por qué no ahorita? O sea, ¿por qué no escribir una nueva historia? Había demasiados cuestionamientos. Como te digo, un niño muy pensante. Todo lo llevaba hacia adentro, introvertido, serio. No hablaba, no expresaba. Todo lo trataba... Te quedaste con esa idea y esa idea se tatuó, pues, ¿no? Ajá. Se quedó como... se impregnó fuerte. Y me hacía pensar. Entonces, pues seguíamos yendo a la iglesia. Mi mamá se tomó de la fe. Mis hermanos empezaron a servir, todos en la iglesia. Y yo estaba ahí, ¿sí me explico? Yo veía a mis hermanos, por ejemplo, mi hermano pues fue un muy buen baterista, entonces yo lo veía servir. Mis hermanas, ya te la sabes, clásica en los panderos y todo eso, ahí estaban. Y yo estaba ahí. Entonces, con todas estas preguntas. Pero desgraciadamente, brother, a los 15 años... probé la cocaína. ¿Con quién? Desgraciadamente, y con vergüenza lo digo, con unas personas de la iglesia. ¿Cómo fue? ¿Te invitaron a una fiesta, una carne asada? Salimos de una reunión de la iglesia y recuerdo que ellos eran jóvenes. Yo pues, todavía tenía adolescente. O sea, era como que estaba dividido los grupos entre jóvenes y adolescentes. Entonces, yo recuerdo que ellos andaban ahí como queriendito con unas amigas que yo tenía. Entonces era como que me jalaban y pues este es el medio donde vamos a llegar a ellas. Claro. Entonces ese día salimos de la iglesia y nos metimos en el estacionamiento del cine y ahí ellos estaban enfrente, yo atrás y empezaron a loquear. Entonces yo, pues para mí fue como, ¿qué onda, vato? Pues vamos saliendo de la iglesia, o sea... Órale. Pruébala. Así se llevan, ¿no? Buena, Órale, sí. Así es esto. Órale. Entonces, pruébala, está bien buena y que no sé qué. Y pues la curiosidad mató al gato, ¿no? Yo la agarré y consumí cocaína ese día. Pero para mí fue algo bien difícil porque la cocaína convirtió a Abraham en lo que Abraham no era. O sea, yo... al tomar esa dosis, me volví ahora el alma de la fiesta y dejé de ser el niño introvertido. Te cambió la personalidad. Claro. La identidad Sí. se mueve, claro. Se movió todo eso y empecé a ser el alma de la fiesta. O sea, y todos eran como que "¿Y este Abraham no lo conocíamos? ¿Qué le pasó a este Ajá, amigo, pues no? este Abraham me gusta, este Abraham no está serio, este Abraham dice chistes, este Abraham jala gente, este Abraham junta personas". Y empecé. Entonces... eso fue lo que ¿Ya los buscabas tú a ellos para consumir? Sí, no, después ya ellos me buscaban a mí para consumir porque la tortilla se cambió. Ahora yo era el que traía, yo era el que tenía los contactos, yo era el que consumía, traía mejor producto. Entonces era como que... y llegó el momento de, no, mejor ya ni le hables a Abraham porque Abraham ya anda... pues siempre el límite lo cruzas y te vas hasta donde te desmayas, ¿no? Entonces Claro. así era. Entonces hubo gente que no, es que ya no me junto con Abraham porque... Incluso ellos mismos sí, guardaban ellos me ya hasta la dejaron de distancia hablar. de que andabas ya en un ligas fuego mayores, ya muy, sí. muy caliente, Sí, pues, ¿no? ellos eran como pues para sacar curas y una cheves y bueno, pues a loquear nomás, ¿no? Para decirnos que nos sentimos bien malditos. Pero yo ya entré en otros temas, ¿no? De consumir, de vender, de acomodar. Y ellos dijeron, no, sabes que este vato ya anda en otro nivel. Vámonos de aquí. Y seguías yendo a la iglesia. Y seguía yendo a la iglesia. Mi mamá fue la persona más incómoda para nosotros, para mí y mis hermanos. Porque siempre nos llevó a la iglesia. Yo recuerdo llegar a casa
6, 7 de la mañana y a las 9 mi mamá estarme levantando porque tengo que ir a la iglesia. Aquí no te vas a quedar, te vas a ir conmigo. O sea, Y si yo, estás en esta casa, sí, vas a ir a la iglesia. vas a la iglesia. Y yo tenía, vato, pues 16 años, 17 años, pues no tenía para dónde hacerme, ¿no? Y siempre con el respeto de que mi mamá decía, ¿no? Yo recuerdo estar en la iglesia y estar bien zumbadote, o sea, ¿qué decía el pastor? ¿Quién sabe? Andaba en otro rollo. Muy fuerte. Pero ahí, ¿sí me explico? Ahí. ¿Te llevaste esa gente al vicio de la iglesia? Sí. Gente Bastante. que no estaba bien cimentada, pan comido. Sí. Un día, el año pasado, estuve dando una conferencia en una iglesia y hablé de ese testimonio. Y les explicaba cómo, no sé si recuerdes en el libro de Hechos, que Ananías y Zafira caen muertos. No, sí. Y dice, allí en esa parte dice, y los jóvenes fueron, los envolvieron y los sacaron. Entonces el tema trataba de que nosotros como jóvenes estamos llamados para sacar la muerte de la iglesia, no para meterla. Y yo les decía, yo fui parte de gente que metió la muerte a la iglesia cuando mi función era sacarla de ahí. ¿Sí me explico? O sea, para eso fui llamado, pero yo estaba en otra situación. Y yo les decía, desconozco ustedes qué anden haciendo, ¿no? Pero pues si Dios les tiene algo que hablar y tienen que sacar la mortandad de sus vidas, pues háganlo y cumplan la función por la cual Dios los está llamando. Entonces, sí, vato, sí, pues sí, desgraciadamente sí metimos a gente ahí. De hecho, también hasta mi hermano ahí, mi hermano mayor también ahí anduvo. Lo metimos en todo ese rollo. Él un poquito más pausado, más tranquilo. Porque yo estaba como queriendo demostrar algo, queriendo saciar algo, queriendo encontrar respuestas. ¿Sí me explico? Respuestas que no encontré en aquel tiempo en Dios, según yo, ¿no? En mi ignorancia y en mi soberbia de por qué Él no me respondió. Entonces Él no tiene las respuestas que yo necesito. Qué interesante. O sea, hacías todo eso para suplir esa necesidad. Para suplir la necesidad que traía en el corazón. Y es bien difícil porque de repente pertenecías a grupos y después el grupo te saca a la vuelta. Porque no, es que tú ya estás en otro nivel. Entonces yo ya no me quiero juntar contigo. O ya no quiero andar contigo porque tú... Te vomitaban sí, los amigos, pues. Sí, pero... Al principio eras agradable. Hasta ya en después... el mismo ambiente. Claro. ¿Sí me explico? Hasta en el mismo ambiente donde tú dices, no, pues todos estamos loqueando y todos andamos aquí según nosotros en la fiesta. Y llega el momento donde, no, sabes que tú ya andas en otra fiesta, vato. O sea, no, vamos a hacernos a un lado porque nos puede ir mal, pues, ¿no? Si nos ven contigo, si andamos contigo. Y me imagino cuando la gente se avergonzaba de ti, Abraham, a lo mejor era como que más aprestabas más el acelerador. Sí, porque yo decía, bueno, entonces no era con este grupo de gente al que yo pertenecía. Entonces trataba de buscar otras formas, trataba de buscar otras personas, trataba de... Y como que, no sé si te recuerdas o te pasó en algún momento que con cierto grupo de gente hay cierto consumir. Sí, en el terreno de las adicciones se le llama tolerancia social. Ándale. El nivel de consumo lo establece el grupo, ¿no? O sea, si hay un consumidor que a lo mejor consume alcohol y él regularmente se echa 2 cheves y está en un ambiente donde la gente se echa 2 cheves, ahí va a quedar. Pero si por alguna razón llegan unos primos y se empieza a cambiar de trabajo y ahora la raza, pues con los que consume son de un 24 para arriba, él va a subir a ese nivel porque el nivel de consumo lo establece el grupo. Sí. Pues igual, a mí me pasó en esas situaciones de que estábamos y todo el grupo, pues bien amigos y bien pero yo estaba tratando de saciar algo. ¿Sí me explico? Había un vacío en mi corazón que yo estaba tratando de saciar y que a lo mejor esa gente lo único que estaba haciendo era tratar de llenar otros vacíos, pero sin cruzar límites. ¿Estás de acuerdo? Entonces yo hasta que lo cruzaba y todavía un poquito más para allá. Iba recio, pues no tenías plan. Yo recuerdo que había amigos de que en la bola de estar así, estar loqueando, había amigos que ahí presente me decían, pero es que tú eres cristiano, ¿que no? No, tú no vas a consumir. Y tal, loco, como me hicieran enojar esos vatos, o sea, ¿para qué estás aquí sentado? Entonces ya de ahí yo decía, ¿sabes qué? Este no es el grupo. Entonces ya buscaba un grupo donde sí fuese aceptado y donde el nivel fuera más alto.
Entonces... En ese momento traías mucho conflicto en tu casa, en tu familia. ¿Cómo tu mamá lidiaba con eso? No, pobrecita mi mamá. Pues yo me le perdí a mi mamá 3, 4 días, una semana, 2 semanas. Regresaba a la casa y era como, ¿dónde estabas? Te he buscado por todos lados y no contestas, no doy contigo. Y yo, aquí estoy, no, ya no me voy a ir. Y a las 2, 3 horas nomás agarraba ropa. Qué difícil para tu mamá Sí, no, mi llevar mamá a la pasó congregación feo. a sus hijos cuando la gente antes tenía una idea Sí. de lo que eran y luego ahora, porque sucede, se empiezan a escuchar esas habladurías de que, oye, mira, Ajá. de que, oye, mira por acá, de que, oye, mira, pobrecita, lo que debe enteramos, estar ¿no? viviendo, ¿no? A mí me corrieron de la preparatoria, que fue mi etapa rebelde. Y mi papá era el subdirector del Cebatis, siendo 32, pues saludos Cebatis. Me corrieron. Y qué vergüenza para mi papá, Sí, pues, ¿no? O sea, sí. algo parecido pasaba Sí, contigo. igual. Tu mamá, de toda la vida congregándose, ya tenía un reconocimiento ahí. De Sí. ahora, Pues, oye, todo lo que predicaste, pues, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde se Hombre. ve? No, pero ¿sabes algo? Yo puedo asegurar algo. Nunca disfruté una loquera. Nunca lo disfruté. Yo no recuerdo el día donde yo pueda decir, la torre, este fue un fiestón. Por una cosa en específico que pasaba. Y yo digo que era mi mamá de rodillas, ¿no? La voz del Espíritu Santo en esas loqueras llegaba y me decía, hey, tú no eres para esto. Tú no fuiste formado para esto. Tú no fuiste creado para estar en estas condiciones. Y te digo algo, Tato, yo había momentos en que yo consumía más dosis para tratar de callar esa voz. Donde yo quería, quiero dejar. Las sobredosis que tuve fueron por momentos donde yo quise callar esa voz. Yo estaba buscando callar esa voz. Entonces, yo recuerdo momentos difíciles que pasé en sobredosis, que llegué a ese punto porque traía tanta dosis en mi cuerpo que seguía escuchando la voz y decía, quiero que se calle. O sea, no sé hasta qué nivel o qué más tenga que consumir para dejar de escuchar esto y poder disfrutar como veo que todo el mundo disfruta. Yo creo que por eso cruzaba los límites de los grupos. Porque yo veía a todos muy felices y yo decía, pues que a mí no, yo no me siento lleno, o sea, porque yo entonces necesito más. Entonces necesito consumir más para poder andar como ellos andan y disfrutar como ellos disfrutan, ¿no? A lo mejor ahí pudiera ser la diferencia de una persona que tiene al Espíritu de Dios en su vida, porque el hecho de que uno a veces ande pues haciendo maldades, etcétera, pues yo soy de los que creo que el Espíritu no te abandona. O sea, hay una palabra en Tesalonicenses que dice, no apagues el Espíritu. Entonces yo entiendo que a veces uno puede tener al Espíritu de Dios apagado, pues, ¿no? Uh-huh. Y son esos momentos donde uno a veces no disfruta la maldad, a diferencia de otras personas que no tienen al Espíritu de Dios y que están en estado vegetal espiritualmente. Pues, o sea, no hay conciencia, no hay nada y pues no pasa nada. Pero a lo mejor en tu caso y en los que tenemos esa relación con Dios, hay eso. Pues haces algo malo, una maldad y el recordatorio en la mente, Estaba, pues, ¿no? No, y no se calla, vato. O sea, es una onda que no se detiene. Entonces, de repente, como empiezo a cruzar todos estos grupos y todo este rollo, empiezo a entrar ya en situaciones muy delicadas. Y un día, yo recuerdo que regreso de esos 3, 4 días que no había estado en casa, regreso a casa. Pues mi mamá bien contenta. Y ¿dónde andabas? Y todo, no te vuelvas a ir. Y toda preocupada, ¿no? Entonces yo estaba con unas personas afuera de mi casa. Y yo le dije, aquí estoy afuera, no estoy haciendo nada, ya no me voy a ir, aquí me voy a dormir. Eran como las 8 de la noche, vato. Entonces ahorita me voy a meter. Entonces pues salía y estaba allá afuera y mi mamá salía, ¿no? Pues así estuvo, 10 de la noche, 12 de la noche, Abraham, ya métete. Y yo, aquí estoy, no me voy a ir, ahorita me voy a meter. Y ella bien preocupada, pues así estuvo, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y yo, aquí estoy, no me he ido, no estoy haciendo nada. Y ella preocupada diciéndome, métete, pues, ¿no? Preocupada de que me volviera a ir. Claro. Entonces, en una de esas, con las personas que estaba ahí, dicen ellas, no, pues, ¿sabes qué? Vámonos al mirador de Loma Linda a ver el amanecer. Y pues ya andábamos bien locos, ¿no? Y pues vámonos, pues nos vamos. Pues mamá sale y ya no me ve. Y pues entra en crisis otra vez.
Y realmente regresé a casa. Fuimos a lo más lindo, estuvimos como 1 hora y regreso a casa. Y cuando regreso, está la ambulancia en medio de la calle, afuera de mi casa. Y mis hermanas afuera de la casa, una llorona y una gritona, y la ambulancia llevándose a mi mamá. Pues salió, no me vio y le dio un preinfarto. Entonces todo este cuadro pasa, entonces yo me bajo del carro, mis hermanas llegan, me acuerdo que me agarran, me cachetean, ¿y qué estás haciendo? Te estás acabando a mi mamá, ve lo que estás haciendo, si quieres tú vivir en esta vida, pues dale, pero pues Tato, te hablo que yo tenía 18 años, vato. O sea, estaba entre mis 18 y 19 años, estaba morro, en pocas palabras, ¿estás de acuerdo? En la luna de miel de la calle, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de repente eso hizo como un eco en mí. ¿Te impactó? Sí, vato. O sea, ver a mi mamá en esa condición, que la ambulancia se la lleva, fue un... ¿Qué estoy haciendo? Y por tu acción, pues, ¿no? Sí. Entonces, de repente empezaron a llegar mis tías y tú te la sabes, un león de cartilla a todo mundo, que cómo eres, que ve lo que estás haciendo, si quieres acabarte la vida, pues acábatela tú solo, pero no la de tu mamá. Y todas esas cosas y todas esas terapias me estuvieron dando durante el día. Gracias a Dios, bien loco porque misma acción de los 12 años. Me encerré en mi recámara, tiré toda lo que era que traía. Agarré, me acuerdo que la tiré para arriba del techo. Y me encerré en mi recámara y le dije, Dios, pues la vida de mi mamá, no me dejes huérfano, no seas gacho. Si no me respondiste con mi papá, pues respóndeme con mi mamá, por favor. O sea, te prometo que ya, o sea, yo aquí decido ya estuvo, ya no voy a volver a drogarme, voy a empezar a ser una persona de bien. Pues gracias a Dios, a las 2 de la tarde, mi mamá regresa a casa. Pues preinfarto, cuidados específicos y atención, 0 preocupaciones, o sea, está delicada, ¿no? Pero puede estar ahí en casa. Entonces yo, puta, gracias Dios, la neta, que me escuchaste por fin. Entonces, pero vato, 4 de la tarde, llega un amigo y... loco, me acaban de correr del trabajo, pues traigo todo el finiquito. Vamos a pegarle en toda la torre. Y no piensas, vato. En esos momentos no piensas. Lo único que pensé fue, lo tiré arriba del techo. Espérame, le dije, ahí vengo. Me subí al techo, agarré la loquera y vámonos. 6 de la tarde me tienen los judiciales contra pared. A todos mis amigos se lograron meter a una casa. Lo único que agarraron fue a mí. Y lo único que me pasaba por la cabeza es mi mamá, vato. O sea, va saliendo... Imagínate, ahorita le hablan, le dicen, yo traía anfetaminas, vato, en las bolsas. Imagínate, le hablan a mi mamá ahorita y le dicen, acabamos de agarrar a su hijo, esta onda 6, 8 años para adentro por lo que trae. Entonces yo todas esas cosas estaba pensando y decía, pues ahora ni para qué volteo para arriba, va, así que hipócrita, o sea, ¿qué le voy a decir a Dios? Pues aliviana, si hace 2 horas le acabo de decir que ya me iba a portar bien. ¿Sí me explico? Mi mamá ya, ¿no? Y que esta onda ya se acabó. No sé qué pasó. Es el retrato de la vida de un adicto, ¿no? Sí, no. Chiva. Sí, dije, no, ya la quebré, vato. Ya. Pues para la grande, ya tengo 19 años. O sea, ni modo. No sé qué le pasó al judicial. No sé si era nuevo o qué onda. Pero todos mis amigos en el cerco de la casa, lo tumban, suéltenlo, y que no sé qué. Y el judicial está como muy nervioso. Entonces, el vato no dio con las pastillas que traía en la bolsa. No dio con la marihuana que traía en la bolsa. El vato está... Lo primero que hizo se fue a los tenis. Quítate los tenis. Pues, yo digo que haber dicho, pues todo el mundo la trae en los tenis, ¿verdad? Uh-huh. Pues yo no traía nada en los tenis, los traía aquí en la bolsa. Y el vato bien nervioso de a ver la billetera, pues no traía nada en la billetera tampoco. Y no, pues a ver, guárdatela. Entonces yo lo que hice fue agarrar mi celular y mi billetera, meterlo en la bolsa del pantalón. Y el vato me pasaba, ¿qué traes ahí? Pues la billetera, pues me la acabas de dar. Y me soltó. Y digo, ¿qué andas haciendo aquí? No, pues voy llegando. Y pues todavía no bloqueaban ni nada. Acabamos de ir a levantar y todo. Entonces, bueno, dijo, pues ¿sabes qué, morro? Vete para tu casa. Vio la credencial y vio que vivía cerca. Vete para tu casa. Porque estos morros aquí los vamos a agarrar. Entonces yo me regreso
Y voy caminando y diciendo, ¿qué onda, loco? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto es una oportunidad. Recuerdo que nomás volteaba para atrás y veía y decía, no me agarraron. O sea, ¿qué está pasando? Y pues lógicamente todos esos pensamientos me llevaron a, pues ya, pues no, ponte a pensar. En la noche me fui a una fiesta, golpeé a una persona, lo mandé al hospital, me quisieron demandar, me anduvieron buscando para agarrarme. Todo se empezó a poner ya bien crítico. Yo trabajaba en una tienda departamental y las personas esas llegaron a buscarme ahí. Pero como yo metía droga en esa tienda departamental, pues los guardias eran mis achichincles. ¿Tus clientes? Sí. Entonces, en cuanto vieron que fueron sobre mí, los guardias los agarraron y los sacaron. Y me dijeron, ¿sabes qué? Hay gente afuera, vato, te quieren agarrar. Entonces me metieron a un carro y me llevaron a mi casa. Todas esas cosas empezaron a ponerse ya bien críticas. No podía salir a la calle, no podía hacer nada de eso. Hasta que dije, ¿sabes qué? Ya estuvo. A mí, Tato, no me llevaron a la fuerza a un centro. Yo decidí irme a un centro. Yo dije, ya quebré. Hasta aquí llegué, vato. Ya no puedo. O sea, y hubo un licenciado muy reconocido aquí en Hermosillo que él, cuando me vio en esa condición, me dijo, mijo, cuando te quieras alivianar, búscame, yo te voy a ayudar. Y yo recuerdo ese día que yo tomé la decisión y fui a su casa, toqué la puerta de su casa y le dije, ¿sabe qué? Yo ya no aguanto. Ya no puedo con mi vida. Ya no sé qué hacer y ahí me hinqué. Y a él me agarró y me metió y empezó a hacer llamadas. Desgraciadamente en el centro al que él me quería mandar estaba en Ensenada y no había cupo hasta dentro de 2 semanas. ¿Ensenada qué era? Bueno, hay muchos, el Arco del Triunfo. La Roca. ¿La Roca no está en Tijuana? En Ensenada está. Ok. Está en es Ensenada. cristiano La Roca, ¿no? Sí, es en Sí, lo el conozco. Valle de Ojos Negros. Está muy bonito ahí. Está bonito. Sí, lo conozco. Bueno, está bonita la zona, ¿no? O sea, no el centro, ¿verdad? Porque no era como que irte de vacaciones, ¿no? O sea, el lugar donde está muy bonito. Entonces, pues él busca, no había lugar. Me dice, ¿sabes qué? Te tienes que esperar 2 semanas. Y yo le digo, si yo salgo por esa puerta, me matan. Ahorita el que me vea me va a matar. O sea, le debo a gente. Traigo la bronca esta del vato que golpeé. O sea, no. Entonces ahí le habla a mi mamá y pues le dice que Abraham quiere cambiar, quiere rehabilitarse. Mi mamá, tenemos un tío en la costa, Hermosillo, que tiene un rancho. Me llevan para allá y espero esas 2 semanas. Y cuando llego, después de esas 2 semanas, me mandan al centro de rehabilitación. Te guardan para después mandarte al centro. Para mandarme al centro. Pues llego al centro y pues todo el rollo allá bien bonito. Mi mamá me lleva en el camión. Esta persona, este licenciado, pagó todo. O sea, la estancia ya, el pago de mi mamá y mío, de irme para allá, el transporte, todo eso. La verdad, ¿En qué centro estuviste, Abraham? En ese centro, en La Roca. Ah, ok. Entonces, en ese momento, cuando llego, pues ya no, pues me dejan ahí y me quedo en el centro. Me suben al centro, que es un valle. Ese primer día, el milagro empezó a suceder. Porque, pues, me acuerdo que había como 40 locos ahí. Yo era el morro más pequeño, 19 años. Todos los demás eran pachucos, eran de la mafia mexicana allá de Los Ángeles, de puro pesado. Y yo, vato, o sea, yo era nada. ¿Sí me explico? A ver las historias. Entonces me acuerdo que en ese cuartito en el que estaba, pues ahí me rindo y me hinco. Y le digo, ¿sabes qué, Dios? Pues ya estoy aquí, ya. Pues ya date, ¿no? O sea, me rindo. Ya no pude con mi vida, pues hasta aquí llegué. Esto es lo que hay. Si tú quieres hacer algo conmigo, aquí estoy. Y como arte de magia, así que no sé cómo lo querramos ver o qué título poner, pero empecé a sentir una lágrima. Entonces yo dije, ¿estoy llorando? Pues yo no había llorado, vato. ¿Se me explico? O sea, no lloré ni a mi papá. Entonces empecé a llorar de llorar. Entonces era como, estoy llorando. O sea, algo me estaba pasando. Entonces, fue una felicidad dentro de mí. Empezó una liberación interna. Algo está pasando dentro de mí. Resentimiento, dolor, vergüenza, todo lo que andaba ahí, ¿no? Entonces ahí en ese día que llegué ahí quebré. Algo empezó a suceder en mi corazón. No puedo explicarlo para poder darle un razonamiento, decir, es que me pasó esto. No, simplemente el corazón empezó a expresarse y empezó a haber una libertad.
Entonces, en ese momento, como al mes, todo ese mes fue de libertad, loco. Fue una malía horrible. Yo me quería morir. Yo decía, la torre, todo me duele. No, me caminaba, me caía. No, pues mi cuerpo estaba pidiendo droga, ¿no? Claro. Entonces, muy feo. Pero después del mes me nombran encargado del centro. Era parte del equipo de inducción. Pues era el más sano, vato. Todos los demás estaban bien piratones. Y ahí estaba yo, ¿no? Según yo, el más sano, pues, ¿no? Entonces, yo decía, no, hombre. Entonces, al mes, uno de los pastores nos agarra como a 5. Y nos dice, ¿saben qué? Quiero empezar a enseñarles a ustedes Un algo, discipulado. un discipulado como que más intenso, ¿no? Creo que ustedes tienen algo especial, veo algo especial de parte de Dios en ustedes y quiero empezar a desarrollarlo. Y yo, pues no había nada más que hacerlo con el centro. Pues sonaba más interesante eso que andar ahí divagando en el centro porque no había otra cosa, ¿no? Entonces, ese día nos dice el pastor, ¿saben qué? La primera tarea que van a hacer es que cuando terminen cada oración, ustedes tienen que decir, Dios, enamórame más de ti. Entonces, y ya es todo, sí, es todo lo que tienen que hacer, nomás es eso. Y yo, pues está fácil, ¿no? Entonces al siguiente día, 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 7 era la primera oración del día en el centro. Y ahí estamos toda la bola de locos en el cuartito ahí donde nos juntábamos a hacer oración. Friazo. Friazo, vato, ¿no? Un día me tocó dormir, fui a visitar a mi carnal al Arco del Triunfo, que está en Ensenada, sí. que está en el monte. No, fui a orinar como 6 veces en la noche, es man. un friazo que increíble, vato. No. Pero fíjate que ahí, cuando estamos en esa oración, yo me acuerdo lo que nos dijo el pastor. Pues yo tengo que terminar mi oración diciendo esto. Pero siempre he sido muy franco con Dios. Siempre he tratado de ser bien sincero con Dios. Y yo le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo no me puedo enamorar de alguien que yo no conozco. Yo conozco todo de la iglesia. Crecí en la iglesia. Sé cómo se mueve la iglesia. Pero no te conozco. Pero yo a ti no te conozco. Y ahí escuché la voz de Dios. Que Dios me dijo, ok, pues es tiempo de que nos conozcamos. Y yo le dije, pues dime cómo empiezo a conocerte a ti. Pero si me quieres decir que vaya yo a la iglesia, no quiero. No, o sea, no me hagas regresar a la iglesia. Porque en la iglesia fue donde aprendí a drogarme. ¿Sí me explico? Entonces no me quieras meter ahí otra vez. Entonces Dios me dice, ¿sabes qué? No, me vas a conocer a mí. ¿Cómo fue ese proceso de escuchar la voz de Dios? Fue algo bien sorprendente porque desde ese momento yo no la he dejado de escuchar. Ahí ha estado. Ha sido algo así. Y escucho esa voz que es como izquierda o derecha. Entonces en ese momento yo le digo, bueno, ¿y entonces qué hago? Y me dice, empieza a leer los evangelios. Y yo, no, pues ¿cómo los evangelios? Pues si ya tengo toda la vida leyendo los evangelios. ¿Sí me explico? O sea, pues ya me la sé. Sé cómo naciste, sé cómo empezaste tu ministerio, sé los milagros que hiciste, sé tu momento de crucifixión, tu resurrección, tu mandato final. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, o sea, ya me lo sé, es lo que hablan tus evangelios. ¿Para qué quieres que lo vuelva a leer? Al siguiente día el pastor dice, bueno, la siguiente tarea que van a hacer es que van a empezar a leer los evangelios. Y yo, qué simple, pues, ¿no? Pues bueno, empecé a leer los evangelios. Ahí empezó la aventura. Ahí empezó todo porque mi perspectiva de la palabra de Dios cambió. Lo que yo pensé que sabía empezó a ser como una revelación nueva en mi mente y en mi corazón. Entonces, en el primer libro de los 4 evangelios, Mateo... O sea, sabías letra muerta, pues, ¿no? Sí, totalmente un conocimiento que ¿para qué lo quieres? No me servía de nada, ¿no? ¿Cuánta gente hay así hoy que dicen saber o que dicen que han leído la Biblia, pero que están viviendo una vida que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, ¿no? Pues así estaba yo. Yo decía, yo ya me la sé, tengo toda mi vida escuchando de esto, leyéndola, o sea, pues ¿qué más? Pero cuando empecé verdaderamente a cambiar mi perspectiva de la palabra de Dios, de saber quién era Dios, porque si Dios me estaba diciendo que yo lo iba a conocer a Él, mi perspectiva de la lectura fue, ok, entonces voy a leerla para saber quién es Dios. Mi perspectiva cambió, ya no fue un conocimiento, ya fue un quiero conocerte. ¿Sí me explico? Claro. Hace poco escuchaba una frase que me gustó mucho que decía,
Bueno, si tú lees las letras de la Biblia, pues no vas a cambiar, pero si las pones en práctica, puedes cambiar. Ajá, y pues sí, es cierto, ¿no? Entonces la perspectiva era otra y empiezo a leer el primer libro de los Evangelios, Mateo. En el capítulo 6, vato, ahí Dios me quebró. Porque en el capítulo 6 están los discípulos hablando con Jesús y le dicen, Maestro, enséñanos a orar, así como tú oras. Nuestro, ¿no? Ajá. Entonces, como tú oras, así enséñanos, ¿no? Entonces Jesús les dice, bueno, cuando ustedes oren, no lo hagan así, háganlo así. Y esta es la recomendación, ¿no? Así háganlo, ¿no? Entonces dice, Padre nuestro. Ahí el mundo se detuvo, Tato. Ahí esas palabras penetraron mi corazón, mi alma y Padre nuestro. Lo único que decía era Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Y en ese momento escuché la voz de Dios, que Dios me dijo, yo he sido tu Padre. Aunque tu Padre terrenal no está, desde ese momento yo he sido tu Padre. Yo te he cuidado, yo te he protegido. En todos los lugares en los que estuviste, yo estuve contigo como un padre protegiéndome. Y de repente me empezó a pasar una película en mi mente de todas las situaciones, las sobredosis que tuve. Me decía, ¿te acuerdas de este día que te despediste y que dijiste, Dios, hasta aquí llegué, no pude hacer nada más con mi vida? Ahí nos vemos porque sentías que el corazón te salía. Ahí estaba yo dándote vida. Yo te protegí, yo te cuidé. Y te acuerdas que regresaste y dijiste, ¿qué pasó? Pues según yo ya estaba muerto. Y en eso estaba tu hermano despertándote y metiéndote a la regadera de tu casa. Era yo quien te estuvo cuidando. ¿Te acuerdas este día que golpeaste a esa persona y que los judiciales llegaron a buscarte y que tú te metiste entre unos carros, vato? Yo me metí. Y los policías pasaban por enfrente de mí y yo decía, ¿por qué no me ven? Si aquí estoy, loco. O sea, es imposible que no me vean. Y Dios me decía, yo estuve cuidándote ahí. Como un padre estuve cuidando de ti. Durante todos estos años que tú cerraste tu corazón porque no te dio una respuesta con tu Padre terrenal, yo he sido tu Padre que te han cuidado. O sea, no cabe duda que qué poderoso lo que me dices. Varias veces no es el frío, me ponía la piel chinita. Pero qué interesante cuando Dios, pues el propósito de Dios, ¿no? Sí. O sea, cómo Dios te estaba apartando y cómo te estaba cuidando. Yo soy de los que creo, Pastor Abraham, que Dios a todos les llama. Sí. Dios a todos les llama. La única diferencia es que unos abren la puerta y otros lo dejan afuera de su casa, ¿no? O lo aplazan, ¿no? Sí, porque la Biblia dice que Dios no tiene favoritos. No. Entonces, yo creo que la única diferencia es esa. Y bendito Dios que a veces tiene más paciencia con unos que con otros. En tu caso, pues, te tenía tocando la puerta buen rato, ¿no? Hasta que pateó la puerta, ¿no? Fue la manera en la que escuchaste. Yo creo que en algún momento dado, no sé, cada quien tiene su historia, ¿no? Cada quien tiene algo que platicar. Y en mi caso fue algo no tan drástico como en tu vida, pero sí recuerdo cómo Dios me llamó igualmente, ¿no? Y me doy cuenta cómo Dios ama tanto a sus hijos, a su creación, que los está buscando día y noche. Y estoy seguro que a la gente que nos esté viendo y que nos esté escuchando, este puede ser un gran mensaje para ellos. Sí. Dios los está buscando. Siempre. Hay que detener un poquito, hay que ponerle stop al estéreo de nuestra vida y ver qué está sonando acá adentro, porque estamos 100% seguros, tanto tú como yo, que Dios tiene algo mejor que lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces, estás en ese centro, empiezan a pasar muchas cosas, empiezas a aprender, empieza un proceso de lucidez para tu vida. Algunos dirán que fue una epifanía, pues fue un encuentro. Así es. Solamente tú sabes lo que sucedió. Así es bien complicado poder platicar lo sobrenatural. Así es. O sea, yo te pregunté cómo escuchaste la voz de Dios. Porque yo cuando tengo mi tiempo de oración y siento esa parte que no sé si lo oigo, lo veo porque estoy así metido en un tiempo de oración, de meditación. Y yo sé cuando es algo que no es natural, pero no te lo puedo ni platicar. O sea, no te puedo decir, sí, mira, se escucha así, o me habla en inglés. O sea, no sé, man. No lo sé. O sea, no le puedes dar una forma, ¿no? Yo creo que una vez una persona me lo dijo. Me dijo, pastor, pues no diga que Dios le habla, porque eso está muy fumado. Pues, ¿cómo te va a hablar Dios? Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer algo. De aquí a un mes vas a empezar a buscar a Dios. Y si de aquí a un mes Dios no te habla, yo dejo de ser pastor. Y se quedó como, sobres. Le encantaba el reto. Dijo, sobres, Simón, le entro.
Eso fue un viernes. Al jueves de la otra semana me habla y me dice, pastor, Dios ya me habló. ¿Qué es lo que sucede? Es que yo en ese centro no era que Dios no me estuviera hablando. Es que yo no me había rendido. Claro. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Yo me rendí. Y el detalle es que mucha gente quiere que Dios le hable porque quieren a un genio de la lámpara que me diga qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y para dónde. O a su manera, ¿no? Sí, a mi conveniencia. Claro. Pero cuando tú realmente rindes tu vida y rindes tu voluntad a Él, es imposible que Dios no te hable. Es imposible que Dios no se muestre de una manera o de otra. Y es ahí, como tú dices, le ponemos stop o simplemente callarle un poquito la voz o bajarle la voz a la soberbia de nuestro corazón y empezar a escuchar su voz. No escuchamos la voz de Dios porque andamos todo el día queriendo hacer lo que se nos pega la gana. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, oye, pues háblame, Dios. Pues cállate un rato, ¿no? O sea, deja que te hable, pues. O sea, déjate ministrar, déjate tocar, déjate instruir. No, es que yo quiero que me dé las respuestas. No, loco. O sea, Dios no es un genio de la lámpara para andarte cumpliendo los deseos. La otra vez yo le decía a la iglesia, Dios no es el empleado, ¿eh? Dios es el Señor. Ni el mesero, ¿no? Dame. O sea, no es eso. Y muchas veces, como personas, queremos ver a Dios desde ese punto, desde esa perspectiva. Que Dios me dé, que Dios me responda, que Dios me hable, que Dios me diga cómo, que Dios me sustente, que Dios me bendiga. Oye, espérate, vato. Él es el Señor. No es tu empleado. Por eso qué importante es leer la Escritura para poder conocer la personalidad de Dios. Que yo en lo personal estoy muy distante de eso, pero me esfuerzo en mi lectura diaria de poder conocer un poquito más el ADN de Jesucristo. Yeah. Pero sí conozco mucha gente que pues creen, pero en el Dios de su mente, en el Diosito, en el que ayúdate, que yo me ayudaré y todo ese rollo. Y ellos hicieron una interpretación de su Dios y pues es el Dios de tu mente. No es el Dios de la Biblia, ¿no? O sea, Jesucristo tiene una historia probada y escrita, ¿no? Entonces, qué interesante. Entonces, para entrar en la recta final, pastor, regresas del centro. ¿Y cómo empieza tu ministerio? O sea, ¿regresas y empiezas a hacer reuniones en tu casa? No. ¿O cómo empieza el tema de la congregación? Tenía 19 años. Entonces llego del centro, empiezo a servir otra vez en la iglesia, empiezo a buscar cómo empezar a dar todo esto, ¿no? Que Dios estaba haciendo en mi vida. Y en lo personal, seguía una experiencia con Dios. Seguía teniendo esos momentos con Dios, seguía buscando de ese Dios. En ese momento, como te digo, Dios me habla en la paternidad, pero de repente me quedo totalmente enamorado también de Jesús. Y eso es lo que tú comentabas ahorita, porque al terminar el último evangelio, en el último capítulo, con sus últimos versículos, dice, si tuviéramos que escribir todas las maravillas y milagros que Jesús hizo, no cabrían en este mundo los libros que se habrían de escribir. Cuando yo terminé ahí de leer eso, yo dije, a la torre. O sea, estoy totalmente impactado por este personaje llamado Jesús que me mostró al Padre. Y que yo quiero a este Jesús conmigo. Entonces, ahí empezó toda una revolución y toda una aventura, porque regreso acá y empiezan a suceder cosas bien interesantes en mi vida, de ver cómo la mano de Dios estuvo presente conmigo. Empecé en un trabajo de call center, contestando llamadas. Terminé siendo coordinador de capacitación, gerente de capacitación de esa empresa a los 5 años. Vi la gracia de Dios. Vi cómo Dios me exaltaba y me ponía en lo alto y cómo el haberle entregado mi vida ahora estaba teniendo un resultado favorable. Y lo único que estaba haciendo era seguirle creyendo a Dios. Pero de repente cambié de ese trabajo a otro y también Dios me empezó a bendecir mucho. Y a los 28 años yo ya quería, ¿no? Yo a los 12 años, cuando papá fallece, Tato, ahí el pastor de la iglesia fue a nuestra casa y oró por nosotros. Y ese día yo recibí el llamado del pastorado, porque ese día me ungieron. Y oraron por mí, me dieron palabras proféticas bien fuertes y todo eso. Lógicamente, para mí fueron vanas las palabras. Palabrería, porque estaba cerrado. No lo entendía, no lo veía con mi realidad, no entendía esas palabras. Pero a los 28 años yo ya estoy diciéndole, Dios, ¿qué onda? Cuando tú digas, ¿no? Estoy listo. Pero yo le dije, cuando yo vea en mi esposa, que mi esposa me lo mencione, yo voy a entender que llegó el tiempo. La señal. La señal. Esa fue como la
la situación de el trueque, ¿no? El Gedeón, pues, ¿no? Diciendo, sí. Mándame unas 3, ¿no? A ver si... ¿no? Mándame unas 3, a ver si es verdad, ¿no? Y lo que pasa es que yo decía, yo no quiero estar haciendo iglesia y cargando a mi familia de esta manera. O sea, yo no lo quiero hacer así porque qué pesado, o sea, cargar a la iglesia y cargar a la familia que no quiere hacer iglesia contigo. Entonces, qué difícil. Entonces, llegó el día donde ella se levantó bien espiritual y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ya es el tiempo de comenzar a pastorear. Todas las situaciones empezaron a dar con los pastores que estábamos también nos los comentaron. Todo empezó a funcionar de la manera en la que Dios lo tenía previsto. Y comenzamos iglesia, Tato, en el 2014 para el 2015. Comenzamos reuniones en casa. Empezamos a ver a un matrimonio y después ese matrimonio invitó a otros y empezó a crecer tanto que éramos 30, 40 personas en una sala de una casa. Ya no cabíamos, estuvimos así durante un año y después decidimos empezar a hacer iglesia, que es la embajada, lo que ahorita se llama embajada. Y Dios ha sido bien bueno, nos ha llevado en muchos procesos de impacto, de crecimiento. Hay gente que nos habla de, oye, vimos que están haciendo esto, o qué padre lo que se está escuchando de ustedes. Y nosotros es como, pues no me daba cuenta, ¿va? Simplemente estábamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Lo que en un tiempo pensamos que no se podía lograr, Dios hoy se ha glorificado con eso. El haber rendido la voluntad a Dios, podemos ver ahora familias enteras bendecidas por eso. Y si tuviera que decir cuál es el secreto, yo creo que el secreto es rendirte delante de Dios para hacer la voluntad de Él y dejar de pelear con Él. Como en algún momento lo hizo Jacob, ¿no? Que peleó por la bendición. Y pues lo único que Dios quería era bendecirlo. O sea, yo creo que uno de los mayores gozos que pueden tener un ser humano es poder tener la dicha de ver cómo crecen otras personas a raíz de una siembra, ¿no? Sí, sí. Esa es mi definición de éxito, ¿no? Éxito es hacer crecer a los demás. Y cuando se logra esa parte, cuando tú dices, mira, yo aporté algo para que él sea mejor que ayer, a la torre, ese es un regalo que a mí en lo personal me hace sentir vivo. Así es. Eso a mí me dan muchas ganas de vivir. Ajá. Me dan muchas ganas de vivir sabiendo que mi vida le sirve a otra persona. Así es. Y yo creo que es lo que tú estás diciendo con otras palabras, ¿no? Pero es algo increíble aplicar pues el mandamiento, ¿no? Así el es. mandamiento. Ayuda a más personas, ámalos, haz algo por ellos. Y ahí está un regalo porque uno recibe más de lo que está dando, ¿no? Ajá. Qué interesante. Fíjate que ahora, yo creo que he tenido, no sé, hemos grabado, 40 personas, no sé, algunas, muchas o pocas, no sé. Pero me he sentido muy cómodo. Siento que tu podcast es un regalo. Gracias a Dios. Es un regalo. Y yo en lo personal... no sé si a veces te pasa, pero el liderazgo solitario. El liderazgo solitario y uno necesita, yo muchas veces necesito comer, necesito beber. Aún teniendo mis líderes espirituales y todo eso, llega un momento cuando Dios te da cierta posición, y esto tal vez es fuera del tema, pero me siento en toda la confianza. Cuando te da cierta posición en la que estás acostumbrado a dar, me siento como un refrigerador, ¿no? Sí. Vamos, tengo que comer para dar, ¿no? Así. Pero llega el momento en el que valoras mucho cuando alguien te regala una experiencia tan sencilla y tan poderosa que te renueva la fe, ¿no? Sí. Que te renueva la fe y así me siento con lo que acabo de escuchar de ti. Te agradezco mucho de todo corazón porque me siento muy, muy contento con lo que Dios ha hecho en tu vida y me imagino que no se va a detener, ¿no? O sea, Dios no tiene límites y nos lleva a su tiempo y a su ritmo. Yo le digo mucho eso a Dios. A mí no me interesa crecer si no estás tú. Así es. O sea, prefiero ir o despacio, o para atrás, o para lo que tú quieras, pero quiero ir a tu tiempo, porque a tu tiempo tú sabes lo que yo puedo manejar. Así es. ¿No? Entonces, lo que trato de decirte es que te puse mucha atención porque es un testimonio. La gente tal vez no quiere escuchar una religión, pero cuando simplemente hablamos lo que Dios ha hecho en nosotros, eso es. Ajá. Eso Así es, ¿no? O sea, eso es lo que impacta. ¿Verdad? Eso es. Y a mí
a mí con, no sé, 17 años caminando en los pies del Señor, me ha impactado tu vida. O sea, a mí que yo puedo decir, pues ya tengo algunos ayeres ahí, he escuchado muchas cosas. Volver a escuchar un testimonio sencillo, potente, así que hayas abierto tu corazón. Si a mí me ha impactado eso y me han dado ganas de, no sé, creer más. Por dentro yo estaba diciendo, qué machine, o sea, qué buena onda lo que Dios hace con la gente, ¿no? Sí, sí. Hay algunos camaradas que yo respeto mucho y no creen y no por eso no son mis amigos, ¿no? Son mis camaradas y los amo mucho. Y yo les digo, tal vez no veas a Jesús como un Dios, pero curiosamente, el simple hecho de seguir a ese hombre, que lo quieras ver como un líder social, como tú quieras, pero el simple hecho de seguirlo, a mí me transformó la vida. Así es. Y tú sabes quién era yo. ¿No? Así Entonces, qué interesante eso. En serio, te agradezco mucho este tiempo, este momento. Platícanos dónde está tu congregación, teléfono, dónde te podemos buscar, si hay gente ahí que quiere participar en tu congregación, si quiere visitarlo, si están en Hermosillo, si están aquí de visita. Estamos acá por García Morales, en la colonia El Llano. Ahí estamos haciendo iglesia. Gracias a Dios tenemos ahí ya 4 años. Es un complejo de bodegas. Ahí estamos nosotros adentro. Y pues en las redes sociales, la embajada HMO. Ahí estamos en redes. Pues yo como Pastor Abraham o Paz Abraham Domínguez. Estamos en redes sociales y en todo lo que podamos servir, en lo que podamos apoyar. Pues estamos a la orden, ¿no? Hoy por hoy estamos siendo de bendición para el tema de matrimonios. Nos hemos dedicado mucho a atender la consejería matrimonial. Entonces ha sido de mucha bendición y también pues eso ha como impactado a la iglesia, ¿no? Pero si tuviese que dar un mensaje final y si me lo permites. Claro, no, por supuesto. La otra vez escuchaba, veía una publicación de una persona que decía... no quiero probar las drogas porque tengo miedo en convertirme en cristiano. Y cuando yo leí ese mensaje y estoy acá desde ese otro lado donde yo sí las probé, donde yo estoy acá desde este otro punto, yo veía esa publicación y yo decía, yo he visto a gente que no tuvo nada que ver con las drogas, pero se convirtió y creyó en Cristo. Y su vida fue transformada. He visto empresarios, he visto madres, amas de casa, he visto personas que nunca le hicieron daño a nadie, ni siquiera a ellos mismos, pero conocieron a Dios verdaderamente y eso fue lo que cambió sus vidas. Y que hoy pueden contar otra historia de su vida. Hoy encontraron una nueva dirección. Entonces, no es una religión quien te sana, quien te salva. Es solamente ese Jesús que, como lo decíamos ahorita, está tocando la puerta del corazón siempre, está hablando a nuestras vidas y que basta con solamente bajarle un volumen a nuestras voces internas y a todas esas alarmas y alertas que traemos encendidas para poder escuchar su voz y poder ser sanos, libres, transformados, sea cual sea la situación. No importa si probaste drogas o no probaste drogas. Ese Dios cabe en todos los corazones. Cada ser humano tiene un espacio, una dimensión exacta en el corazón de acuerdo al de Dios. Y cuando te encuentras con Él y llevas tu vida, ese conocimiento con Él, tu vida ya no vuelve a ser la misma. Eso fue lo que a mí me pasó. A mí no me rescató una religión, a mí me rescató Dios, el rendirme delante de Él. Y hoy por hoy estamos enseñándole a la iglesia que no siga una religión, que siga a Dios, que siga a Jesús, que lo conozca a Él y que se relacionen con Él. La visión de la embajada es esa, reconciliar a las personas con Dios a través de un conocimiento y una relación con Jesús. Esa es la visión de casa. Y eso es lo que estamos haciendo diariamente. Qué bueno, pues les felicito, brother. Qué bueno es escucharte y tenerte por acá. Gracias, bro. Esperemos que toda la gente que está viendo esto pues lo comparta. Nos ayuda mucho que le den like, compartan este contenido por las diferentes redes sociales. Yo soy Tato Valderrama y bueno, acabamos de tener un buen tiempo con el pastor Abraham Domínguez de su congregación, la embajada. Si andan por ahí, visiten la congregación.
Y bueno, hemos culminado. Les bendigo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Vamos a seguir continuando con esto. Y así como el pastor dio su visión, nosotros en cada podcast damos la nuestra hasta que la prevención sea una materia escolar. Saludos, estamos pendientes pues.